Dios te bendiga, es mi deseo. Te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Vamos a estar analizando Hebreos capítulo 4, versículo 16 y vamos a estar descubriendo el tesoro del significado de la palabra que Dios hablando, enseñando aquí a su pueblo. Y quiero bendecir tu vida con esta porción de la palabra. Pero antes te invito a que te suscribas, des like a este video y lo compartas también, pues hay vidas que necesitan recibir, como tú, necesitan recibir la ministración de la palabra de Dios. Hagamos obra de evangelista y compartamos este video para que la palabra de Dios también alcance otras almas. Bueno, me gusta cuando hago este formato de video, enseñanza de la palabra, porque no tengo el apresuramiento, ¿no? De estar en un púlpito corriendo a causa de una hora, sino que aquí puedo tomarme con calma e ir enseñando la palabra de Dios. Y podemos hacer videos largos o videos cortos. He escuchado opiniones de personas que me han dicho, no, es que a mí no me gusta ver los videos largos, me gusta que sea algo chiquitico y rápido. Y a veces yo pregunto si querrá tener tiempo para Dios. Y en esta era que se está viviendo ahora, veo que la gente no quiere tener tiempo para Dios. Sin embargo, pueden pasar horas viendo cosas que no edifican. Pero yo sé que el público de este canal son personas que quieren tener un tiempo para Dios y le dan lugar a que la palabra de Dios ministre sus vidas. Como siempre les hago entender que este canal no le quita el lugar importante que tiene el congregarse. Yo pido a cada miembro de este canal que sea cristiano, que no deje de congregarse. Necesitas congregarte, necesitas un pastor, lo necesitas. El objetivo de este canal es aportar al pueblo de Dios un bonus, un extra, que los pastores en sus congregaciones se sientan bendecidos con la labor de este canal, de que sus ovejas puedan estar escuchando algo que no esté lleno de apostasía, de falsa doctrina, de inventos de hombres, sino que de una manera simple, sencilla, sana, buena, estamos compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a entrar acá en materia de la enseñanza. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria sea al Señor. No sabes cuántas veces este versículo 16 ha ministrado mi vida.
Cada vez que el Señor me habla a través de este versículo, me siento tan edificado. No me malinterprete. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura bendice y edifica mi vida. Pero ciertamente existen versículos que Dios los usa como herramienta para darnos esa porción especial que nos alienta, que nos levanta, que nos restaura. Y creo que este versículo en el libro de Hebreos es uno de esos versículos que alientan, que levantan, que restauran, porque muestran la labor de Cristo en la eternidad, muestran la labor de nuestro Señor y Salvador como sumo sacerdote. Cuando leemos el contexto, es importante siempre que el texto lo analicemos bajo su contexto para no crearnos fórmulas y doctrinas erradas. Por tanto, dice el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Mira esto. Teniendo un gran sumo sacerdote. Ya para empezar, el libro de Hebreo exalta a Cristo sobre todos los ángeles, derribando cualquier pensamiento doctrinal errado que pueda quitar el lugar de Cristo en la deidad. Pone a Cristo por encima de la ley cuando dice que Jesús es superior a Moisés. O sea que el libro de Hebreos, uno de los objetivos principales es exaltar a Cristo como quien es Él, Dios. Y ahora acá lo pone como el gran sumo sacerdote. En el antiguo pacto tenemos el tabernáculo y el templo, pero en el tabernáculo y en el templo tenemos los sacerdotes y el sumo sacerdote, no los sumos sacerdotes. Era el sumo, era un solo sumo sacerdote que estaba a cargo de aquella administración principal por encima de todos los sacerdotes y aquellos de la tribu de Leví, los levitas, que estaban encargados de las labores del tabernáculo. Pero ahora cuando presentan a Cristo, lo presentan como un gran sumo sacerdote, o sea que tiene una posición, una vez más, exaltado, una posición elevada por encima de la carrera histórica de todos los sumos sacerdotes que hubieron a través de la historia, comenzando por Aarón, que recibió este cargo. Los sumos sacerdotes a través de la historia obraron, labraron para el Señor, laboraron para el Señor, pero no fueron exentos de pecado. Comenzamos por Aarón, cuando en la palabra muestra el error de el sumo sacerdote, el primero, Aarón. En la institución ya Aarón había sido instituido espiritualmente, llamado por Dios a esto. Y como el pueblo, viendo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
¿Y qué hizo Aarón? Les dijo: apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y bueno, ya vemos ya la historia, que él funde este oro y edifica un altar delante de un becerro de oro que él fundió de esos anillos. O sea, ya empezamos con un fallo de ese que fue sumo sacerdote en el tabernáculo, llevando al pueblo a la idolatría. No obstante a eso, vemos otro sumo sacerdote fallando. Nos encontramos en Mateo 26, versículo 3, donde la Biblia nos muestra otro sumo sacerdote llamado Caifás, que verdaderamente participó directamente en un complot para detener con engaño, arrestar con engaño a Jesús. O sea, desde el primer sumo sacerdote llevando al pueblo a la idolatría hasta bíblicamente vemos este sumo sacerdote usando la mentira para realizar sus objetivos. ¿Eran malas personas? Podríamos argumentar. Yo no me atrevería a argumentar que eran malas personas, sino el fin es que los hombres sin la gracia de Dios obrando en nuestra vida, verdaderamente por nuestras propias fuerzas no podemos ser buenos. Si no es Dios el que nos santifica, es imposible para nosotros ser santos sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por esta razón, ahora se nos presenta un gran sumo sacerdote. Y la Biblia nos da las credenciales de la perfección de este gran sumo sacerdote. Primeramente, nos muestra que traspasó los cielos. Nos muestra su posición eterna. Nos hace un llamado a perseverancia y fidelidad. Y nos enseña, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, habíamos visto a Aarón pecando, Caifás pecando. Eran sumos sacerdotes, pero necesitaban la obra de redención en su vida. Pero cuando se presenta al gran sumo sacerdote, lo presentan sin pecado. O sea, Jesús como gran sumo sacerdote alcanzó la máxima, alcanzó el listón, la meta para satisfacer, agradar, alegrar el corazón de Dios. No nos olvidemos que fue el Señor el que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego dice: a él oíd. Por lo tanto, en su labor sacerdotal y sacrificial, porque al mismo tiempo fue el cordero ofrecido para el sacrificio,
traspasando los cielos. Número 1, traspasó los cielos cuando vino y se hizo hombre, y volvió a traspasar los cielos de vuelta a la gloria que tenía con el Padre, ejerciendo ahora la labor, la gran labor del sacerdote principal, compadeciéndose de nuestras vidas, de nuestras debilidades, sabiendo lo que es la tentación y venciendo la tentación, porque lo hizo estando en nuestra semejanza. Se nos dice entonces, acerquémonos. ¿Acerquémonos a quién? Al que traspasó los cielos. ¿Acerquémonos a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Acerquémonos a quién? Al que nos da la fuerza para retener nuestra profesión. Acerquémonos a quién? A ese que se compadece de nuestras debilidades. Acerquémonos a quién? A ese que es santo, santo, santo. Acerquémonos por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Acerquémonos al Padre por medio del Hijo para ser llenos de su Espíritu Santo. ¿Y cómo te puedes acercar si no por medio de la fe? Confiadamente significa sabiendo que te estás acercando y no con tus méritos, no con tus propias fuerzas, no por tu capacidad, sino por los méritos de Cristo que traspasó los cielos, por los méritos del Cristo que se compadece de tu vida y te llama: acércate confiadamente al trono de la gracia. Bendito sea el Señor de toda la gloria, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto? Dios conoce tu debilidad. Dios conoce que tú no tienes fuerzas, pero Él te ama y Él te ha dado gracia para que puedas escapar, en justicia. No que te escapes en pecado, para que vivas tus pecados. En justicia significa que por medio de su amor y su sacrificio puedes ser lavado con la sangre de Cristo, para que en su justicia, por medio de la fe, tú vivas, mira, sin pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el que ha sido liberado por este gran sumo sacerdote debe vivir en santidad, dedicado al Señor, entregado al Señor, viviendo para el Señor. Entonces yo podré vivir como yo quiera. No, de ninguna manera, no se trata de eso, sino que mira esta porción del versículo 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. Importante esta palabra, porque en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La labor del sumo sacerdote no es para que tú vivas conforme a la carne, sino para que vivas conforme al Espíritu, que se opone a todo lo que son las obras de la carne. Por lo tanto,
no endurecer el corazón al escuchar la voz de Dios significa que la palabra del Señor está haciendo en ti un efecto santificador. Porque la labor del sacerdote, del sumo sacerdote, era presentar el sacrificio para el perdón, para la expiación de los pecados. Por lo tanto, Cristo se entregó, se expió en la cruz del Calvario nuestros pecados para nosotros poder tener entrada en el reino de Dios por medio de la fe del amado Hijo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Significa, y atiéndame, lo voy a simplificar lo más posible, dejar de pecar. Lo que Jesús les decía a aquellas personas que se acercaban a Él: vete y no peques más. Ah, Pastor Alain, pero yo quiero dejar el pecado, pero yo no sé qué me pasa, que no puedo dejar de hacerlo. Necesitas que la palabra de Dios circuncide tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, amado, no hay nada que no se haya, no hay nada creado que no sea manifiesto en la presencia de Dios. La palabra en el versículo 13 lo describe de esta manera: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios te conoce muy bien, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce la intención de tu corazón, pero tú necesitas un gran sumo sacerdote en tu vida. Tú necesitas la expiación, el sacrificio de Cristo en tu vida para que la sangre del Cordero de Dios te limpie de todo pecado. Pero tienes que estar así, desnudo delante de Dios. No te escondas más, no te encubras más. Aprende a doblar tus rodillas delante del Dios Todopoderoso y declararle tu pecado. Y creer en que el sacrificio y la labor del gran sumo sacerdote es más que suficiente para que tu vida sea transformada. Yo quisiera hacer una oración por ti. Si tú eres esta persona que tienes esta necesidad, que tienes ese pecado que se repite y lo repites y lo repites y lo estás combatiendo, pero te sientes y vuelves a caer sintiéndote débil, yo quiero hacer una oración por ti. A donde estás ahora, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, mi Dios, aleluya, que tu sangre preciosa, Dios mío, limpie la vida, Señor, de esta persona, Dios mío, que está escuchando este mensaje ahora. Te ruego, Dios mío, por tus muchas misericordias, que sus pecados le sean perdonados. Que tu sangre preciosa le cubra, le limpie, Señor. Si estuviera enfermo, Dios mío, reciba la sanidad divina. Señor, obra en la vida, Señor, de este oyente, de este suscriptor. Obra en la vida, Dios mío, de esta persona. Te pido que tú le transformes y que pueda experimentar, Señor, en medio de su debilidad, Señor, la gloriosa fortaleza tuya. Límpiale de todo pecado. Acércale a ti, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración.
Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.